Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Veraz y todo hombre mentiroso. La porción bíblica es Romanos, capítulo 3, versículos 1 al 8. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia? Y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Oremos. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu hermoso consejo, por tu instrucción, Señor. Tu palabra da aliento, pero también tu palabra exhorta nuestra vida, Señor. Pedimos por esta porción bíblica, Señor, para que tu Santo Espíritu, Señor, ilumine los corazones y podamos comprender la hermosura de tu enseñanza, Señor. Gracias, Padre Santo, te lo pedimos, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Podemos sentarnos? Vamos a continuar entonces con Romanos, ahora capítulo 3. Sin duda esta carta del apóstol Pablo a los romanos es una carta de gran edificación, enseñanza para nuestras vidas, trae exhortación, trae consuelo, trae ánimo a nuestras vidas. Para ingresar a este capítulo 3 tenemos que hacer un breve recuento de lo que hemos venido señalando en los domingos anteriores. Por ejemplo, desde el capítulo 2. En ese capítulo 2 inicia el apóstol Pablo con una figura literaria que se llama diatriba. Esto es muy importante para poder entender qué es lo que está diciendo allí el apóstol Pablo. Así que él comienza con la diatriba. Recordamos qué es una diatriba. Es una discusión de preguntas y respuestas en la que el escritor se está imaginando que está dialogando con su adversario y lo tiene al frente. Vuelvo y reitero, ¿qué es la diatriba? Es una discusión con preguntas y respuestas en la cual el escritor se está imaginando que tiene a su adversario al frente. Eso es la diatriba. Y esa es la figura que está utilizando el apóstol Pablo allí en el capítulo 2 y también allí en el capítulo 3, en esos primeros versículos. En esa diatriba, supuestamente a ese judío que tiene al frente, supuestamente, porque de eso se trata la diatriba,
El apóstol Pablo está diciendo que judíos y gentiles van al juicio de Dios. ¿Por qué? El judío se cree eximido, que no va a estar en el juicio de Dios. Y el apóstol Pablo le dice, es que tú haces lo mismo que el gentil. Tú que condenas al gentil, haces lo mismo, comete los mismos pecados que el gentil. Y vamos avanzando en ese capítulo 2 y por ejemplo en Romanos 2:17, pues se habla de la confianza que tienen los judíos. Y los judíos tienen confianza en 3 características. ¿Cuáles son esas 3 características? Son la descendencia, la ley y la circuncisión. Su descendencia, la ley y la circuncisión. ¿Eso qué hace en el judío? Descansar. Él piensa entonces que por ello su salvación está completamente asegurada, que no va a haber problemas con ellos, que ellos van a ir al cielo y que ellos no van a ir al infierno. ¿Por qué? Porque ellos tienen la ley, porque ellos tienen la descendencia y porque ellos tienen la circuncisión. Con eso es más que suficiente para ellos. Y en la última parte del capítulo 2, en los últimos versículos, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Dice, la circuncisión efectivamente es una señal de pacto, pero es una señal externa. Y se necesita fundamentalmente la señal interna, es decir, la del corazón, el nacimiento de nuevo. Hasta ahí vamos. Y es cuando nosotros comenzamos ahora el capítulo 3. Leamos nuevamente ese versículo 1 y donde vamos a encontrar en la porción bíblica de esta mañana 3 objeciones que se presentan allí. Leamos entonces el versículo 1, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Aquí vamos a encontrar la primera objeción. Recuerda que el apóstol Pablo sigue con la diatriba, sigue imaginándose a un adversario, y en este caso el adversario es un judío. Y entonces comienza la objeción. ¿Qué es una objeción? Son razonamientos, son argumentos que alguien interpone a una idea o a una propuesta. ¿Para qué? Para rechazarla. Es decir, aquí lo que se presenta son argumentos que podrían decir los judíos para decir, no, nosotros sí somos salvos, nosotros sí vamos al cielo. Entonces Pablo ya se está imaginando ello, porque imagínate que la carta que da el apóstol Pablo todavía no había visitado a Roma, todavía no. Entonces, él ya se está imaginando las objeciones que estarían dando los judíos. Él ya estaba adelantándose a esos posibles argumentos, a esas posibles razones que darían los judíos. Entonces aquí está la primera objeción en el versículo 1 del capítulo 3, donde dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Es como si un judío de la época con todos los pergaminos, circuncidado, descendiente étnico del linaje de Abraham y conocedor de la ley, estuviera confrontando al apóstol Pablo y le dijera, bueno, ¿qué ventaja entonces tiene todo esto? ¿Cuál es nuestra ventaja? ¿Hay alguna ventaja o de qué aprovecha la circuncisión? Bueno, debemos tener presente que el judío, al escuchar estos argumentos del apóstol Pablo, rápidamente iría al Antiguo Testamento, es decir, a la ley de Dios, a la ley de Moisés, iría a los profetas y miraría algunos pasajes donde obviamente se habla del escogimiento de Dios hacia la nación de Israel o hacia el pueblo de Israel. Miremos esos versículos o algunos pasajes en particular. Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 6. Éxodo 19, 5 al 6. Miremos, por ejemplo, estos 2 versículos. Dice la palabra de Dios: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. En su contexto, el capítulo 19 de Éxodo es la preparación para la entrega de los 10 mandamientos y para la entrega de la ley.
Pero mira que ese versículo 5, los judíos podrían decir lo siguiente: vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Si ves, ellos podrían tomar allí esa palabra y decir, nosotros somos muy especiales. Nosotros somos especial tesoro para Dios. Nosotros somos diferentes a los demás. Por eso nosotros tenemos la salvación. Pero fíjate que ellos solamente analizaban aquellos versículos o aquellos pasajes que hablaban de cosas importantes para ellos, pero olvidaban la responsabilidad que tenían. Porque, por ejemplo, mira que el versículo 6 de Éxodo 19 nos dice que Dios los llama a ser ¿qué? Sacerdotes, a ser ¿qué? Una nación santa. Recuerda un pasaje que también tenemos en las epístolas, ¿no? En Pedro, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Bueno, allí está, de alguna forma. Entonces, los judíos solamente miraban lo que les interesaba. Somos pueblo especial, somos tesoro especial de Dios, somos diferentes a los demás, pero no miraban la obligación. ¿Cuál era la obligación? Ser un pueblo de sacerdotes, ser una nación santa, ser obedientes a la palabra de Dios. Eso no lo analizaban. Miremos otro pasaje, Deuteronomio capítulo 10, versículos 14 al 16. Deuteronomio capítulo 10, versículos 14 al 16. Dice así la palabra de Dios: he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos la tierra, y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos. A vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿A ellos qué les gustaba? Por ejemplo, el versículo 15 les llamaba la atención, lo tomaban con atención, porque es decir, solamente de tus padres se agradó Jehová. ¿Para qué? Para amarlos. Eso llamaba la atención. Entonces ellos decían, bueno, el Señor nos ha escogido, y porque nos escogió somos especiales. Nos ha dado la ley, somos especiales. Y ahora tenemos la señal, que es la circuncisión, la señal del pacto. Somos súper especiales. No va a pasar nada con nosotros. Pero fíjate que en esa parte del versículo 16, el Señor les dice, claro, por supuesto, la bendición es para nosotros, solamente para nosotros, para nadie más, porque el Señor nos escogió. Pero de las obligaciones y responsabilidades, bueno, ahí sí no se decía absolutamente nada. Bueno, miremos la respuesta de Pablo a la objeción. Entonces, la objeción está en el versículo 1. Vamos a mirar la respuesta del apóstol Pablo en el versículo 2 de Romanos 3. Romanos 3, 2. Vamos a ver qué les contesta el apóstol Pablo a esta objeción. Dice la palabra de Dios: mucho en todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. El apóstol Pablo está diciendo que sí hay una ventaja. Claro que hay una ventaja para el pueblo escogido de Dios. ¿Cuál es la ventaja? Que Dios les dio la palabra. Esa es la ventaja, que Dios les ha dado la palabra de Dios. Ahora, ¿con qué objetivo Dios les da ese gran privilegio? ¿Para que ellos sean orgullosos? ¿Para que ellos sean desobedientes? ¿Para que ellos sean altivos? No. ¿Sabes qué? Les da ese privilegio para que se arrepientan y pongan su confianza en el que iba a venir. ¿Quién iba a venir? Miremos Deuteronomio 18:15.
Así que la palabra de Dios es para llevarlos al arrepentimiento, no para decir, es que tengo la palabra de Dios, ya soy hijo de Dios y me voy para el cielo y voy a disfrutar de todas sus bendiciones. No, la palabra de Dios es para el arrepentimiento y en el caso de ellos, para que confiaran en el que iba a venir. En el caso de nosotros, confiamos en el que ya vino. Miremos Deuteronomio 18:15, dice lo siguiente: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. Este pasaje, ¿de quién nos está hablando? Este pasaje nos está hablando del que iba a venir. ¿Quién es el que iba a venir? Nuestro Señor Jesucristo. Así que el tener la palabra les daba la información del que iba a venir. El tener la palabra lo llamaba al arrepentimiento. El tener la palabra lo llamaba a depositar que su confianza en el que iba a venir, en Jesucristo. Y sabes que ese privilegio no lo tenían las otras naciones. Las naciones impías, las naciones paganas, ¿tenían ese privilegio? No lo tenían. Solamente ese privilegio de confianza de la palabra de Dios se la da a Israel y se la da a su pueblo. Bueno, así que entonces se tiene la información de la salvación, porque es a través de la palabra que tenemos información de la salvación. Ahora, el tener la ley es una gran responsabilidad. Entonces, a los judíos se le entrega la ley para ser llamado al arrepentimiento y a depositar su confianza en el que iba a venir. Y eso era una gran responsabilidad. Vuelvo y reitero, ¿qué miraba el judío? Bendiciones, 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 bendiciones. ¿Sí? ¿Hay bendiciones? Sí, claro, hay bendiciones. ¿Pero hay responsabilidad? Sí, claro. Eso es. Las dos cosas. Bendiciones, sí, claro. Responsabilidad, sí, claro. Pero al ser humano no le gusta sino lo que llama la atención, al otro no llama la atención. Miremos la responsabilidad como la tenía el judío. Miremos a ver si apreciaba realmente ese tesoro de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es un tesoro. Miremos este ejemplo. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos 8 al 11. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos 8 al 11. Vamos a ver aquí qué pasa con la palabra de Dios. Mira esta historia. Dice así: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Estamos ahí en el libro de Reyes. Los que están leyendo la Biblia en un año ya han pasado por ahí, es decir, ya entienden un poquitico más qué es lo que ha sucedido. Pero generemos el contexto para poder reseñar de qué se trata ese pasaje bíblico. El pasaje bíblico nos está hablando de un reinado. Están pasando varios reyes, ¿no? Varios reyes de Israel, varios reyes. Y está hablando del reinado de Josías. Y que en ese reinado, allí el sacerdote, el sumo sacerdote, junto con el escriba, hallan el libro de la ley. Entonces, ¿dónde estaba antes? Pues igual, estaba allí en la casa del Señor. Pero, ¿sabes qué? Ellos no le ponían atención. Miren, ¿sí ves? No le ponían atención a la palabra, habían desechado la palabra, habían dejado atrás la palabra. ¿Y dónde estaba la palabra? Y no lo dice. La palabra estaba en la casa de Jehová. Lo dice el versículo 8.
Volvámoslo a retomar para poder entender. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Pues claro que está en la casa, pero entonces, ¿ellos qué estaban esperando? Lo que pasa es que el pueblo había desobedecido. La apostasía había llegado y cada quien creía lo que le convenía, lo que me conviene, lo que no, chao, lo desecho. Y la reacción del rey, este rey es muy interesante, porque este rey, ¿sabes qué hace? Este rey empieza a quitar todo ese tipo de idolatría. Este rey sí se rinde al Señor. Por eso cuando escucha la palabra de Dios, mira lo que hay. Rasgó sus vestidos, señal de duelo. Rasgar los vestidos en la Biblia es señal de duelo, de dolor, duelo, tristeza. ¿Sí ves? Cuando escuchan la palabra de Dios, entonces dice, está la ley de Dios y no la hemos cumplido, no la hemos seguido, la hemos abandonado. Bueno, ahí nos damos cuenta cómo vivía el judío, ¿no? El judío se jactaba que tenía la ley, pero la guardaba. La escondía, no, bueno, no estaba escondida, estaba en la casa del Señor, pero... ¿Y por qué se da todo esto? Volvamos al contexto. Porque estaban arreglando la casa del Señor. Y como la estaban arreglando, se dieron cuenta que ahí estaba el libro de la ley. Por eso la encontraron, porque estaban arreglando allí la casa del Señor. Por eso se está hablando de un tema también de dinero. Estaban arreglando ahí la casa del Señor. Y bueno, todo en la providencia de Dios, ahí encontraron el libro. Así que, ¿qué estamos viendo? La respuesta de Pablo dice, sí hay ventaja. Si hay ventaja para el pueblo de Dios, si hay ventaja para los judíos, tienen la palabra. Otra cosa es que no la cumplan, eso será otra cosa. Otra cosa es que no se interesen por ella, eso será otra cosa. Pero que si hay ventaja, claro que hay ventaja, por supuesto que hay ventaja de leer y de tener, escudriñar la palabra de Dios. Sigamos avanzando porque son 3 objeciones. Ya vimos la primera, ¿no? Ya vimos la primera objeción que hace referencia a cuál es la ventaja entonces de ser judío, cuál es la ventaja de ser pueblo de Dios. Bueno, Pablo le responde la palabra. Miremos ahora el siguiente versículo, es decir, Romanos 3:3. Para mirar otra objeción. Entonces el judío imaginario presenta otra objeción. Estamos hablando de la diatriba, del lenguaje como tal, el lenguaje literario. Miremos entonces el argumento del judío. Versículo 3, Romanos 3:3. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Mira este hilo conductor del apóstol Pablo tan precioso, ¿no? Entonces, ya Pablo se imagina que algunos dirán, bueno, es que algunos no han obedecido. Entonces, ¿eso hace que se pierda la fidelidad de Dios? ¿Sí ves? Ya como que Pablo se les adelanta y entonces dirían los judíos, bueno, sí, efectivamente como que algunos no hicieron caso, como que algunos no realmente no estuvieron acorde con su llamado. Entonces eso va a invalidar la fidelidad de Dios. Miremos la respuesta del apóstol Pablo en el versículo 4. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo frente al argumento del judío. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Es contundente, ¿no? Versículo 4. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No. Dios que es verdad. Dios que es veraz. Él no cambia, Él es inmutable en sus promesas. En cambio, el hombre es todo lo contrario. ¿Qué es el hombre? Mentiroso. ¿Qué es el hombre? Cambia de parecer. ¿Qué es el hombre? Promete y no cumple. Eso es el hombre. ¿Qué diferencia ante Dios? No, fidelidad de Dios. Fidelidad de Dios, Dios es verdad. Todo lo que promete lo cumple, Él no cambia. ¿Qué vemos el hombre? Mentiroso, dice y no cumple,
cambia de parecer. Bueno, y sabes que el apóstol Pablo allí, en ese versículo 4, está citando Salmos 51:4. Así que vayamos a Salmos 51:4. El apóstol Pablo está ¿qué? Argumentando su respuesta con la palabra de Dios, es decir, va al Antiguo Testamento y argumenta su respuesta con Salmos 51:4. ¿De qué se trata este salmo? Del rey David, de su arrepentimiento. ¿De qué se arrepentía el rey David? Bueno, se arrepentía de su pecado con Betsabé. Se arrepentía de haber mandado a matar a Urías, al esposo de Betsabé. El rey David, sí, pero él se estaba arrepintiendo. ¿De qué? De mandar a matar a una persona. ¿Tú recuerdas algo de esa historia? Imagínate, es una historia tremenda. En los momentos que los reyes tienen que ir a la guerra, tienen que ir a frentear por su pueblo, David se quedó. ¿Y quién está en la guerra? Pues Urías. Urías está en la guerra, él sí está ya en la guerra. Y cuando tú lees este pasaje de las Escrituras te vas a dar cuenta, ¿qué hace David? Entonces David estaba ocioso y estaba descansando. Soy rey. Y de un momento a otro llegó ¿qué? La imagen, ¡pum! La tentación, ¡pum! El pecado. ¿Y qué pasó? Se quedó mirando y mandó a llamar a su personal. ¿Quién es ella? No, es la mujer de Urías. No importa. Tráigala. Imagínate. Pero, ¿sabes qué ocurre? Después de consumado el acto, llega y dice, no, hay que traer a Urías, hay que traerlo para acá, para que Urías esté con su esposa. Entonces vamos a darle aquí buena atención, buena disposición, y es más, como él no quería, pues lo vamos a embriagar. ¿Sí? Imagínate el rey David maquinando todas esas cosas. ¡Qué terrible! Y a la final, como él no accede, ¿sabes qué? ¿Qué dice él? Mandémoslo otra vez a la guerra, al frente de batalla, y que lo maten. Increíble, el rey David. Y el rey David como si nada. Pero llega el profeta, como si nada. Dios está viendo todo, Dios ve todo, absolutamente todo. Entonces, ¿qué? Viene el profeta Natán. Y le pone un ejemplo maravilloso de la crueldad del hombre. Y entonces, ¿sabes qué dice? Ese que es cruel, hay que ajusticiarlo. Ese que es cruel hay que ajusticiarlo. Y el profeta le dice, eres tú. Entonces, ahí están las palabras de Salmo 51:4. Ahí está, ahora miremos Salmo 51:4. Leamos. Salmo 51:4. Dice, contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esas son las palabras de David. Arrepentimiento, dolor. Dice David ahí en el Salmo, contra ti. Está haciendo una referencia 2 veces, contra ti. Es ese dolor que tiene frente a haber ofendido al Señor. Dice, solo he pecado. Y mira, y él describe sus actos. He hecho lo malo delante de tus ojos. Él se da cuenta que Dios conoce absolutamente todo, que no se puede esconder, que no lo puede engañar a Dios. ¿Y sabes qué él dice? Para que sea reconocido justo. O sea, él dice, he pecado, sé que tú eres justo y hay consecuencias. Ahora, entonces, ¿vamos a inculpar a Dios? No, para nada. Nos estamos adelantando un poquitico a lo que dice los siguientes versículos, ¿no? Para nada. No, ni más faltaba. Dios es justo, lo de Dios es verdad. Pero ¿sabes qué? El pecado trae
consecuencias. En un hijo de Dios, la disciplina. En el que no es hijo de Dios, sus consecuencias son el infierno. Esas son las consecuencias, el infierno, el lago de fuego. En un hijo de Dios, disciplina. Porque tú vas a decir, y bueno, y David hizo todo eso, ¿y qué? ¿Y lo premiaron? No. ¿Sigue siendo hijo? ¿Siguió siendo rey? Sí. ¿Lo premiaron? No. Porque a partir de eso, David con su familia fue tortuoso todo. ¿Recuerdan algo de la historia también de la familia de David? Uno de sus hijos quiso tomar el poder a la fuerza. Uno de sus hijos violó a su hermana. Otro. No estoy hablando de Absalón que quiso tomar el poder a la fuerza. Otro de sus hijos violó a la hermana. Increíble. Entonces, ¿cómo termina David? ¿Pero David dejó de ser hijo de Dios? No. Fue disciplinado severamente por esa situación. O sea, debemos entender lo siguiente. Un hijo de Dios es disciplinado. El que no es hijo de Dios, su incredulidad, su rechazo a Dios, lo lleva al infierno. Allí están los dos puntos. Dios injusto, en ninguna manera, como dice el apóstol Pablo, en ninguna manera. Bueno, entonces ahí tenemos la respuesta del apóstol Pablo frente a la objeción número 2, frente a la fidelidad de Dios. Entonces, no, Dios es fiel, Dios permanece fiel, pero ¿sabes qué? No deja sin castigo al culpable. Esto es muy importante. La fidelidad de Dios permanece, pero no deja sin castigo al culpable. Bueno, sigamos avanzando. Vamos ahora a la tercera objeción. Tercera objeción. Versículo 5. Dice las Escrituras: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En este pasaje hay un nuevo argumento del judío. Y se nos presenta, como ya mencionamos, la tercera objeción. ¿Será que Dios es injusto? Eso es lo que está preguntando ahí el judío. ¿Será que Dios es injusto al castigar al pecador? Al castigar aún a su hijo. ¿Será que Dios es que es el hijo? ¿No ve que es el hijo? ¿Cómo lo va a castigar? No. Vamos a ver la respuesta. Versículo 6, que nos dice el apóstol Pablo. Dice: en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Es decir, si Dios fuera injusto, no podría juzgar al mundo. Entonces ahí está la respuesta contundente del apóstol Pablo. Dios es injusto, dice, en ninguna manera. Y da su argumento. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Bueno, Pablo entonces es contundente en esta respuesta, señalando que no hay injusticia en Dios. Miremos un pasaje, Génesis 18:25. Génesis 18:25. Para que miremos la justicia de Dios. Génesis 18:25. Dice la palabra de Dios: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y cuando tú miras el contexto de este pasaje, pues te asombras, porque está hablando de Sodoma y Gomorra. ¿Quién está intercediendo por Sodoma y Gomorra? Abraham está intercediendo. ¿Y sabes qué? Él dice, bueno, si hay 50 justos acá, tú no vas a castigar a este pueblo. Pero, ¿qué tal que no hayan 50 si hay menos? ¿Y qué tal que ya no hay 50 si no hay 30, 40? Aunque sea uno, no hay ni uno justo. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió después? Pues, ¿qué pasó con Sodoma y Gomorra? ¿Qué pasó con esa ciudad? Tuvo su castigo, tuvo su juicio.
Pero si ves lo que dice allí Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra, aunque sea 50 ahí, no hay 50, más poquitos, quizás uno, no había. Pero las palabras de Abraham también son muy importantes. Dice ahí, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío. Y que el justo no puede ser tratado como el impío, porque el Señor es el juez de toda la tierra. Pero no había allí en esa ciudad ninguno. No había ninguno. Absolutamente ninguno. Por eso fue la advertencia para Lot, ¿no? Porque ahí no había ninguno. ¿Es Dios injusto? Pablo dice, en ninguna manera es Dios injusto. Miremos Salmos 56, Salmos 56. Dice lo siguiente, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Así está dictaminado por Dios, así está dicho por la palabra de Dios. ¿Quién es el juez? Dios. ¿Quién juzgará? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué declaran los cielos? La justicia, el poder de Dios. Bueno, sigamos entonces avanzando. Ahora pasemos a Romanos capítulo 3, versículos 7 y 8, los que nos quedan pendientes. Romanos capítulo 3, versículos 7 y 8. Leamos esos dos versículos de una vez para llegar a la parte final y tomar algunas aplicaciones para nuestra vida. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Los judíos calumniaban a Pablo porque se pensaba que una persona entre más pecadora, más podría glorificar a Dios. Es como si el libertinaje fuera autorizado por Dios. Es como si una persona salva por gracia sigue y sigue y sigue pecando. ¿Qué pasa con esa persona que dice que es cristiana o que dice que es judía y no obedece la palabra de Dios? El tal no ha nacido de nuevo. Tal persona no ha nacido de nuevo. Ese es el diagnóstico. Si esa persona dice, yo soy salvo, yo soy de Dios, pero sigue y sigue pecando deliberadamente, esa persona no ha nacido de nuevo, aunque diga que es judío, aunque diga que es cristiano. Eso es lo que sucede allí. Entonces, vale la pena reseñar lo siguiente. El apóstol Pablo en estos versículos presenta tres objeciones. La primera, ¿hay ventaja para el judío? Sí hay ventaja. La segunda, ¿hay infidelidad de Dios? No, por el contrario, la fidelidad permanece. La tercera, ¿hay injusticia de Dios? No, por el contrario, Dios es justo. Eso es lo que vemos en este pasaje. Ahora, el pasaje no es fácil porque si tú te das cuenta, la manera como se expresa el apóstol Pablo confunde y uno aparentemente no entiende. El pasaje no es fácil. Sin duda, este es uno de los pasajes de la carta a los romanos complicado, porque el lenguaje no es fácil de poder comprender. Pero estamos viendo que las objeciones, que las respuestas del apóstol Pablo, que el apoyo de otros pasajes bíblicos nos dan un entendimiento de lo que quiere decir el apóstol Pablo. Ahora, miremos aplicaciones, algunos puntos de aplicación. Entonces ya vimos los judíos, ya vimos ahí el apóstol Pablo y uno dice, bueno, ¿y qué saco de este texto? Bueno, miremos estas aplicaciones. La primera, el valor de la palabra de Dios. Mira, algo muy importante. Hoy nosotros tenemos la revelación completa de la palabra. Esto es algo supremamente importantísimo. La revelación ya está completa de la palabra de Dios. ¿Moisés la tenía completa? No. ¿Elías la tenía completa? No. Pedro, Pablo, ahí se estaba
en sus últimas. Pero ¿quién la tiene completa? Nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros estamos valorando la palabra de Dios? Como el judío de la época, que la tenía pero no la obedecía. ¿Cómo estamos valorando la palabra de Dios? ¿Está en nuestra sala y no la leemos? ¿O la leemos pero no la aplicamos? ¿Cómo estamos valorando este tesoro maravilloso? Nosotros tenemos la revelación completa. Ahora, si tienes la revelación completa, ¿tú crees que la Biblia es inspirada? ¿Que toda es inspirada? ¿O algunas partes? Porque algunas personas creen que solamente algunas partes son inspiradas. ¿Pero tú qué crees? ¿La Biblia toda es inspirada? ¿Que la Biblia es inerrante? ¿Que la Biblia es infalible? Es decir, que no se contradice, que no tiene error. Porque podríamos decir, no, la Biblia tiene error. Esta mañana en nuestra clase hablábamos sobre ello, que algunos pasajes pareciera que se contradijeran con otros. Y entonces uno dice, no, la Biblia tiene error. No, la Biblia no tiene error. Aparentemente podría tener error cuando miramos un pasaje y después miramos otro, pero ¿cómo así? Aparentemente. Pero si estudiamos, nos vamos a dar cuenta que la Biblia no contiene error. Es decir, si tú crees que la Biblia es inspirada, que la Biblia es inerrante y que la Biblia es infalible, la Biblia tiene autoridad en tu vida. ¿La estás cumpliendo? Mira, los judíos solamente decían las bendiciones. A ver, ¿dónde hay bendiciones? Bendiciones, bendiciones. Yo estoy enviando en las reflexiones diarias Proverbios, capítulo 10, y si tú te das cuenta, habla del justo y del impío, pero para el justo siempre va a haber bendición, para el justo siempre hay promesas. Entonces eso es lo que le gusta a la gente, las promesas, para el justo, promesas. El Señor siempre va a estar contigo, el Señor te va a levantar, el Señor no te va a dejar en el pozo, el Señor es tu esperanza, el Señor es tu luz. Excelente, ¿no? ¿Y las responsabilidades? Entonces la Biblia tiene autoridad, si es inspirada, si es inerrante, si es infalible, tiene autoridad sobre nuestra vida. Y debemos que obedecerla, no obedecer unas partes. Ah, estas partes sí, no, esta parte no. No es que esta parte, no, yo creo que eso no es inspirado, o yo creo que Dios se equivocó. No, toda la Biblia es inspirada por Dios. Y eso nos lleva a preguntarnos si estás escuchando, leyendo y meditando la Biblia. Si estás escuchando, leyendo y meditando la palabra de Dios. Decía hace 8 días, muchas personas las vemos en la calle, las vemos con una Biblia en la mano, inmediatamente pensamos que es cristiano, esto es cristiano. No, no seamos ligeros. Puede ser que solamente la esté cargando. Puede ser que esté en una secta, puede ser que solamente la lea para tener conocimiento, pero no para aplicarla y vivirla. Entonces no es cristiano. Así tenga la Biblia, no es cristiano. Así la tenga en su casa. Así tenga 20 Biblias en su casa. En cada cuarto tiene una Biblia. No, pero si no la aplica, no es cristiano, no lo es. Vuelvo y reitero, escuchas, meditas y lees la palabra, porque la palabra es un tesoro. Esto es un tesoro. Más anhelado que el oro, más anhelado que la plata. Bueno. Ahora, vuelvo y reitero, muchos piensan que son cristianos por la iglesia, por la Biblia, porque oran. Y es fácil derrumbar esos argumentos. Los judíos oran, los musulmanes oran, los que están en otro tipo de religiones hacen meditaciones y oraciones raras, lo hacen en otras lenguas, ¿sí ves? Es fácil derribar ese argumento. No es que yo sí oro, todas las religiones oran, ¿sí ves? Y todas las religiones se concentran en un local, en una iglesia, en un templo, en lo que fuera, ¿sí ves? Porque ¿dónde crees que se concentran los musulmanes? En una mezquita. ¿En un templo de ellos? ¿Sí? ¿Sí ves? Entonces ese no es el argumento. ¿Tú por qué eres cristiano? Yo porque yo voy a la iglesia, Pero las religiones también lo hacen. No, ahora,
eres cristiano, pues Dios te llama porque la palabra así lo dice, a congregarte, es que lo dice la palabra. Entonces, ¿hasta dónde llega la autoridad de congregarse? Hasta donde llegan mis ocupaciones, hasta ahí llegó mi autoridad, ¿sí? ¿Hasta dónde llega la autoridad para congregarme? Hasta donde yo digo, hoy no puedo ir, hoy no voy, yo soy el que decido. Pero si la Biblia te dice y te llama a congregarte, ¿sí ves? Entonces, de alguna forma, nos convertimos, ¿qué? Es en religiosos, porque nosotros decimos tenemos el control, pero recuerda que el que tiene el control es Dios, y Dios juzgará cada uno de nuestros actos. Dios los va a juzgar, cada uno de nuestros actos. ¿Ves? Entonces, Señor, pues yo iba a la iglesia. Oh, pero es que mira, tú fuiste cuando querías. Tú no eras hijo porque tú ibas cuando querías, no eras hijo. ¿Ves? Ay, Dios, tú eres injusto, yo estaba en la iglesia, lloraba y hasta hablaba de Dios a los demás, tú eres injusto. Entonces, vas a recordar las palabras del apóstol Pablo, en ninguna manera Dios es injusto, Dios es justo. Dios es justo. Pasemos al segundo punto de aplicación. Una persona que dice ser cristiano y vive en pecado, no es cristiano. Una persona que dice ser cristiano y vive en pecado, no es cristiano. Vuelvo y reitero, vive en pecado, no se arrepiente de su pecado, no es cristiano. Esa persona debe nacer de nuevo, venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Entonces, ¿qué hay que hacer? Examinar nuestro corazón. Porque no es posible que una persona diga que es cristiano y viva en pecado. Imagínate, una persona viene aquí a la iglesia, vive en adulterio, no se arrepiente. Una persona viene aquí a la iglesia, vive en fornicación, no se arrepiente. No se arrepiente. Vuelvo y reitero, mira el ejemplo que estoy poniendo, mira que es muy interesante. Está en adulterio y no se arrepiente, ¿no? Porque ahí hay un pecado, ¿no? No se arrepiente. Ahí tenemos algo que decir. Y tiene que ser algo contundente. Porque si nosotros tomamos pañitos de agua tibia, entonces decimos, no, ese que está en adulterio es casi cristiano. Le hace falta un poquito. Le hace falta un poquito para ser cristiano. Ay. No, tenemos que ser contundentes, porque esto no es un juego. No es cristiano. Tiene que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y tener presente que si viene de todo corazón, el Señor no le echa fuera. Lo recoge como hijo con su maldad, lo limpia, lo lava, le da esperanza, lo fortalece, lo anima y le hace perseverar. O sea, ese hijo de Dios va a empezar a perseverar, va a empezar a crecer, va a utilizar los medios de gracia para crecimiento, los va a utilizar porque va a entender cuáles son los medios de gracia para el crecimiento. Bueno, pasemos al punto número 3 de esta aplicación. ¿Cómo estás contemplando a Dios? ¿Lo contemplas en su justicia, soberanía, fidelidad? ¿O lo estás contemplando como una figura humana que cambia de parecer, que su justicia es motivada por intereses, que un día te ama y otro día no te ama? ¿Cómo lo estás contemplando? Porque a Dios hay que contemplarlo en su justicia, en su soberanía, en su fidelidad. Pero recuerda que si traemos a Dios como una figura humana, lo vamos a ver es que, ay Dios, no me castigues por esta, no, sí, yo sé que la embarré, pero no me castigues por esta no. ¿Cómo lo estás contemplando? ¿Sí ves? ¿Sí? Ahí está la situación, porque hay gente que dice, oiga, sí, la embarré, yo sé que Dios es solo amor y no me va a pasar nada. ¿Sabes que ese no es el Dios de la Biblia? Ese es el Dios del hombre. Ese es el Dios del hombre. ¿Qué tal que, si ves cómo dijo David? David se estaba haciendo loco, pero después dijo, no, pues tú eres justo. Tú eres justo. ¿Ves? Después diría, oye, David, imagínate, Absalón le quiere tomar el trono a la fuerza, la violación de su hija, su otro hijo, y uno dice, ay Dios, pero ¿por qué me mandaste todo esto? Si yo te sirvo, yo hago todo esto, estoy con este pueblo, y mire, me mandaste todo esto. No, David sabía la justicia de Dios.
Entonces por eso, ¿cómo lo estamos contemplando? ¿Cómo contemplamos a Dios? ¿Como un ser humano que un día cambia? Ay, no. ¿O realmente como el Dios todopoderoso, grande, eterno y maravilloso que es? Y finalmente, de esta aplicación, la gracia del Señor nos hace humildes ante su majestad, no orgullosos ni altivos. La gracia del Señor nos hace humildes ante su majestad, no nos hace orgullosos ni altivos. ¿Por qué lo digo? Porque el judío que tenía orgullo, el judío que tenía altivez. Y eso es lo mismo que tiene el religioso de esta época. Tiene altivez, tiene orgullo. Solamente le gusta lo que le conviene. Solamente toma la palabra de lo que le conviene. Lo otro no le gusta. Entonces, ¿qué hace? Empieza a confrontar. Pablo ya sabía que lo iban a confrontar, por eso se les adelantó y le puso a esas 3 objeciones 3 respuestas. Pablo ya sabía que los iba a decir, no, pero es que si tenemos la circuncisión, si cargamos la Biblia, es más, si me sé versículos bíblicos, me sé Juan 3:16, me lo sé de memoria. ¿Sí? Pablo ya sabía lo que iban a responder los religiosos. Y entonces, ¿qué? Presenta allí las respuestas a esas 3 objeciones, a esas objeciones que vemos en esos versículos. Y entonces, un religioso tiene orgullo, tiene altivez, no se puede hablar de esto porque dice, no, la palabra esta no es para mí. La bendición sí. Dios es tu amparo. Así, esa palabra es para mí. Y impío o injusto, no, esa palabra no es para mí, no es que yo soy hijo de Dios. No, esa palabra no es para mí. El impío, el justo, va a la condenación eterna. No, ¿cómo va a hacer eso para mí? No. Pero es que no te has identificado, no has examinado en qué camino estás. Entonces, ¿sí ves? Si uno se da cuenta, este texto es vigente para hoy, completamente. Uno podría decir, no, este texto habla para los de la época y estos son impíos o judíos o lo que fuera. No, nos está retratando la época de hoy. Hoy en día, ¿sabes qué? ¿No te has dado cuenta, lamentablemente, cómo hay algunos ministros? Su orgullo, su prepotencia es extremadamente notoria y grave. Qué orgullo y con qué prepotencia se dirigen, hacen sus cosas. Y uno dice, ¿dónde está la humildad de este ministro? ¿Dónde está la humildad de este siervo? ¿Dónde está la disposición? No está. Ahora, la humildad es de todos, porque es que aquí no es solamente del ministro, todos la tenemos que desarrollar. La disposición es de todos. Ahí está el análisis y la reflexión. Así que, con base a estas aplicaciones para nuestra vida, reflexionemos en ella y vamos a tomar un tiempo para poder orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia, calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.